el padre de las 12 tribus, mejor dicho, Jacob Israel. Y de eso es lo que se trata esta enseñanza, de la conexión, de que acá aparentemente al final, en los últimos capítulos del libro de Bereshit, Génesis, para algunas personas como que queda inconcluso, pero realmente cuando estudiamos la Torá nos da a entender de que ha llegado allí la culminación, ha llegado el término, ha llegado el plan de Dios a su culminación en lo que se refiere a la vida de Jacob y el desarrollo de el entendimiento y el carácter de los hijos de Israel, y que ahora viven y van a estar ahí por cierto tiempo, incluyendo el vituperio que se les va a sobrevenir en décadas más adelante, al pasar a ser de grandes contribuidores en la cultura y en la economía de Egipto, pasando a ser pues por un largo tiempo los esclavos que ayudan a levantar esa nación, si podríamos llamar o decirlo de esa manera. Entonces, sin más preámbulos, vamos a entregar esta enseñanza al Señor diciendo: bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro y Rey del universo, y bendito, el bendito que serás para siempre. Bendito eres, Señor, porque nos encontraste entre todas las naciones en tu misericordia. Encontraste aptos que nosotros recibiéramos y fue tu Torá, que fuéramos hechos parte de este gran plan que tú tienes, Señor. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Dios nuestro, el que otorga la Torá. Bendito, Señor, porque tú inspiraste a los profetas, a sus escritos que nos dejaron gran herencia de cómo vivir tu abundante sabiduría, y con las enseñanzas y explicaciones de nuestro Mesías en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, y con todos los escritos apostólicos, Señor. Te damos gracias por todo este compendio de riqueza llamada la Biblia. Te damos gracias por ella, Señor, porque ha engrandecido nuestro entendimiento en referencia a tu voluntad para con los hombres aquí en esta tierra, en tu plan maravilloso milenario. Gracias, Señor, y lo decimos con todo regocijo en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Vamos hacia adelante entonces. Voy a hacer una pequeña preámbulo en referencia a lo que hemos hablado en años anteriores. El Israel del futuro, porque como decía anteriormente, el libro de Génesis llega a su término, pero el libro de Génesis es bien profético. Toda la Torah es profética, pero aparentemente, como digo, llega a un término, pero hay una catapulta espiritual, una catapulta, una plataforma de lanzamiento a lo profético. Entonces, el Israel del futuro, es decir, por el Espíritu Santo que nos da este conocimiento, Jacob le dice a sus hijos: no me dejen, o no me dejes, le dice a su hijo Joseph, no dejes mi cuerpo muerto en Egipto, en este sistema del mundo, no me dejes acá. Reconocemos de la misma manera que así mismo, cuando Sara muere y no hay lugar donde enterrarla, Abraham va buscando y trata de encontrar la manera de conseguir un lugar apto. Él no quiere enterrar a su muerte en cualquier lugar. Él no quiere enterrar a su esposa, su compañera de toda la vida, la madre de su hijo. No la quiere enterrar en cualquier lugar, sino que quiere algo que no simplemente sea gratis o cualquier cosa. A él le ofrecen lugares, tumbas donde ir a enterrar a su muerte, pero él dice: no, yo quiero que esto sea algo que yo compre. Estoy parafraseando. Jacob, entonces, en su carácter de Israel, es quien bendice a sus hijos con profecías sobre su futuro y le pasa la primogenitura a Efraín. Entonces, esto es bien interesante, porque aquí hay muchas controversias. Hay algunos que piensan que Efraín, realmente las naciones y el Israel, las 12 tribus que fueron lanzadas a todas partes del mundo por
la conquista de parte de Siria o de Asiria. Entonces, nunca regresaron esas tribus al reino. Lo que conformaban las 10 tribus del norte, llamada Israel, que después eventualmente fue llamado Efraín escatológicamente o proféticamente. Entonces ahora nos deja entender de que Jacob, en su carácter de Israel, es quien bendice a sus hijos con profecías sobre el futuro y le pasa la primogenitura a Efraín. Entonces, algunos piensan, de parte, digamos, de Judá, de que Efraín no tiene realmente esa primogenitura porque se fue. De la misma manera, Efraín, la iglesia en las naciones, piensa de que Judá ya tuvo su oportunidad y por lo tanto ellos han sido... muchos todavía siguen predicando esta noción que es usurpación, que es también de reemplazo, es una enseñanza de reemplazo que realmente no tiene espacio ni lugar en la escatología bíblica, porque la verdad es que Dios nunca se ha deshecho ni de Judá ni de Efraín. Ambos tienen, estos dos pueblos, están profetizados a volverse un solo pueblo al final. Somos un solo pueblo. Estos dos pueblos, los judíos y los que creen en Yeshua en las naciones, son los dos testigos esenciales, fundamentales en este planeta de que solo existe un Dios verdadero. Entonces, ellos dos, aunque hay muchas diferencias culturales que desgraciadamente han sido la razón de ese separatismo, estamos bendecidos hacia un momento o un momentum profético donde estos dos pueblos se van a unificar bajo la dirección de un solo shepherd, bajo un solo pastor llamado Yeshua, el Mesías, nuestro Salvador. Entonces, Israel depositó una bendición especial sobre nosotros, Efraín, pero no la podíamos activar. No se entendía. No podíamos entenderla, ni siquiera era considerada, sino que fue mal interpretada a tomar tonos de superioridad cuando realmente nos debe de llevar a una humildad. Pero no la podíamos descifrar por completo. ¿Por qué? Porque al recibirla no la podíamos entender de una forma completa, pues estábamos rechazando las cláusulas de los requisitos. ¿Cuál es la cláusula de los requisitos? La Torah. Y esto es el dilema a través de todos estos últimos 2000 años, donde Judá rechaza al Mesías, no lo reconoce, no reconoce a Yeshua como el Mesías, y obviamente hay muchas razones históricas por las cuales ellos no pueden aceptarlo. ¿Okay? Y también, por el otro lado, la iglesia, Efraín en las naciones, no acepta, ¿verdad?, la Torah. Entonces hay una falta de ambos lados. Hay algo que les hace falta que provoca la ceguera espiritual y no nos puede llevar a ese momento culminante donde estos dos pueblos se hermanan nuevamente. ¿Okay? Y hay una erupción de un hombre nuevo. Ahora, teníamos a Yeshua, pero rechazamos la Torah. Todavía la iglesia, como dije anteriormente, continúa rechazando la ley. El remanente que ha entrado a raíces hebreas y judías, y quiero ser bien específico en esto, yo no estoy desechando a nadie, ni estoy dándole o eminencia a ningún lado. Simplemente estoy haciendo una observación que es literal de acuerdo a las escrituras. ¿Okay? Cualquiera que tenga preguntas sobre este punto lo puede indagar personalmente. ¿Okay? Usted no tiene que creer todo lo que decimos, pero puede chequearlo, puede buscarlo, ¿verdad? Porque este pueblo es el verdadero israelita. No se trata el nombre limitado a una región específica, no se trata hacia alguien que nació en Israel, porque los que nacen en Israel se llaman israelí. Esa es la nacionalidad de ellos. Pero aquellos que pertenecen al reino del plan del Eterno, el plan de Dios, son el pueblo israelita.
¿Y por qué? Porque son nacidos del plan que viene a través de Israel, que es Jacob, el hombre que venció su naturaleza humana y mantuvo su fidelidad al Eterno, por lo tanto recibió el nombre de Israel. Entonces nosotros seguimos su ejemplo. Somos parte de ese convenio a través de Yeshua, nuestro Mesías. Hemos sido reinsertados a ese plan. Por lo tanto, somos israelitas. ¿Por qué? Porque seguimos los códigos de su palabra, de su voluntad. Y por eso es que digo, somos ¿verdad? Los israelitas que entienden, los que han regresado a la búsqueda de la Torah, los que han regresado a entender las cosas del templo, a entender al hermano mayor, a los judíos, cómo ellos adoran, porque ellos son el ejemplo que tenemos que seguir. Son los que se mantuvieron adorando al Señor. Y esto es importante, no todo, ¿verdad? Vamos a imitarlos a ellos porque hay ciertas cosas que no concuerdan. Como así nosotros tenemos muchas cosas. El pueblo de Yeshua en las naciones, no todo lo que ellos hacen concuerda con la voluntad que está específicamente plantada o plasmada en la Biblia. Entonces, si llegamos a entender que hay una necesidad de retornar a la Torá, ¿qué es entonces retornar a la Torá? Yo lo he explicado en muchas ocasiones y tengo que hacerlo una vez más. Tenemos que amar al pueblo judío. Tenemos que amar a la nación de Israel, la tierra. Desear buscar la tierra, visitarla. Muchos desean ir a muchos países que han sido, ¿cómo se dice? Con promociones televisivas, con promociones de vacaciones, etc. Muchos desean ir a visitar estos lugares que son de una exuberante belleza, como dicen, pero normalmente los creyentes casi no miramos mucha gente que quiera ir a conocer la tierra santa, la tierra de su Mesías, de su Salvador. El primer pedazo de tierra que surgió de las aguas cuando Dios separó las aguas, esa primicia de tierra es la que nuestro Dios estableció como el lugar donde su nombre iba a ser invocado sobre este mundo, sobre este planeta llamado Tierra. Por lo tanto, regresar a las cosas de su Torá, regresar a todo lo que es aquello a lo cual el Señor desde un principio nos entregó. Tenemos que imitar y aprender de Judá, de Yehuda, como lo dije anteriormente. Es importante que entendamos este punto, pero no hacerlo todo, como dije, a través del estudio, a través de las enseñanzas, a través de nuestro caminar. Vamos entendiendo, como decía Pablo, que tomamos y que dejamos. Lo que es relevante, lo que es importante. Y no estoy diciendo que vamos a hacer el punto de escoger lo que simplemente nos gusta. No se trata de eso. No es así. Pero estoy hablando de que hay ciertas cosas que no tienen relevancia. No estoy diciendo tampoco que no hay sabiduría en el pueblo judío. No quiero ninguna malinterpretación. Simplemente estamos estableciendo puntos importantes de cómo tenemos que seguir en el proceso de nuestro aprendizaje. Aprendamos de nuestro hermano mayor y recordemos que no todas sus tradiciones son bíblicas. Eso es prácticamente lo que estoy tratando de decir. Ni tampoco todas las tradiciones de la iglesia en las naciones, la comunidad cristiana y la comunidad mesiánica en las naciones, no todas las cosas, sus prácticas son bíblicas. Aunque todavía ellos no han creído, nuestros hermanos judíos todavía no creen, ¿verdad?, que Yeshua es el Mesías. Nosotros sí lo sabemos. Y entonces tiene que haber un proceso de maduración, de respeto mutuo, no de lanzarse acusaciones, porque hay muchas cosas que han sucedido desde el momento que Yeshua caminó sobre esta tierra hasta este momento, que nosotros no estábamos ahí, pero que la historia ha dejado muchas crónicas, mucha información para que nos ayude a entender por qué ha surgido esta apatía entre pueblos. Es necesario que reconciliemos, y a eso se llama,
¿verdad?, la restauración de todas las cosas. Porque la historia de Joseph, la historia de Jacob, está todo este proceso de reconciliación intrínseco, está ahí entretejido entre toda la historia. Porque a veces enfatizamos mucho sobre la restauración de la hermandad entre Joseph y sus hermanos, como lo miramos en la parashá pasada, de la semana pasada. Pero nos hemos preguntado cómo Jacob procesó el engaño de sus hijos. La Torá no nos da muchos detalles de eso. Pero sí tuvo que él reconciliar muchas cosas adentro de Jacob para con los hijos que tramaron hacer toda esta mentira y le mintieron prácticamente, y le tocó 22 años reunirse nuevamente con aquel hijo que pensaba que había perdido. Eso es importante que lo consideremos, de que Jacob también tuvo que pasar por el proceso de perdonar a sus hijos. Entonces, Vayahi, y él vivió, es una perspectiva profética de Israel y José en Egipto. Y de ese punto lo vamos a abordar. Algunas cosas ya he mencionado, en otras, y por necesidad de hacer un punto la vamos a volver a repetir. Espero que sea de crecimiento, como dije anteriormente. La estructura de esta porción está basada en la Torá Bereshit o Génesis 47, 28 al 50, 26. La Haftará o la conclusión profética es de Reyes 2, 1 al 12. Y de el Pacto Renovado, Nuevo Testamento, en Juan 13, del 1 al 19. También se utilizan otras como Primera de Pedro 1, 3, 9. Y continuamos adelante. Entonces, hay un carácter profético en esta porción, ya lo mencionamos. Cuando Dios en la Torah se refiere a Jacob, es en referencia de la persona al ser humano. A veces miramos ese juego de palabras o de juego o utilización de los nombres del patriarca, cuando Dios dice en un momento Jacob y después le dice Israel. Y los profetas o los sabios prácticamente nos han dejado saber de que esto es Dios refiriéndose a las dos naturalezas, el hombre, el ser humano, y también el hombre que ha vencido en las cosas espirituales, que es un vencedor, un campeador espiritual, como lo fue Jacob. Y eso también nos habla proféticamente del carácter de Yeshua, que era hombre y también el Hijo de Dios. Cuando Hashem se refiere a Israel, se refiere al futuro también, al futuro profético, al desarrollo de las tribus como Am Israel, como la nación de Israel, en los tiempos finales de la restauración, de la redención final. También, como ya dije anteriormente, cuando se refiere a Jacob, Jacob está tratando con el ser humano, con el hombre que necesita afinar, pero no, a veces lo miramos en el carácter directo de la persona de Jacob, en este caso mientras Jacob estaba vivo, pero cuando lo miramos en los profetas que se refieren al pueblo de Israel como Jacob, se está refiriendo que hay cosas que mejorar, que hay cosas que hacer corrección. Entonces, ¿quién fue que dictó la Torá la Torá a Moshe? Fue Dios, fue Hashem quien les dictó los hechos históricos de los patriarcas, porque obviamente Moshe no estaba presente y que toda la información que se daba era ¿verdad?, la Torá hablada, la información tradicional que se pasaba de generación en generación, y Moshe las escribió en la Torá para nuestro beneficio. Ok, vamos entonces a Génesis 47, 28 al 31. Y dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir.
Y llamó a José su hijo y le dijo, si he hallado ahora gracia ante tus ojos, te ruego que pongas tus manos debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Mas cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y Joseph respondió, haré como tú dices. E Israel dijo, júramelo. No sé si ustedes están viendo, ¿verdad? Que es importante observar estas cosas, que en la narración empieza en el verso 28, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Se está refiriendo al hombre natural. Y fueron los días de Jacob, nuevamente, los años de su vida, 147 años. No está hablando de la vida natural de él. Por eso se refiere de Jacob. Pero cuando vemos en el 31, dice, e Israel dijo, júramelo, está hablando del aspecto profético, porque él acaba de pedir a su hijo de que él no lo deje una vez que él se vaya a dormir, una vez que él muera, ¿ok? Y se presenta en la situación, la oportunidad que lo lleve de regreso y ser enterrado en su tierra. Entonces está hablando del aspecto del futuro, está hablando de lo profético, porque eso tiene una implicación profética. Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Entonces, Vayaji no presenta un espacio específico entre la terminación de la porción anterior del número 11, Vayigash, que es la porción anterior, y la que inicia en el número 12, Vayehi, que son las dos últimas parashá de Génesis. Vayehi significa él vivió. Y entonces, usualmente, como regla general, y esto es algo que explicamos hace unos 2 o 3 años atrás, como regla general, en los rollos de las escrituras, que en la Torah, se deja un espacio de por lo menos 9 espacios, 9 letras, ¿okay? Y se inicia inmediatamente la otra parashá, ¿verdad? Que se inicia, en algunos casos, depende, ¿verdad? ¿Qué espacio se deja? Vamos a ver, y lo voy a explicar acá. No sé por qué se me volvió un poco medio borroso lo que escribí, pero vamos a continuar. ¿Qué importancia tiene este tipo de información? Porque cuando se deja ese espacio significa que aquí terminó la porción, es aquí que comienza otra etapa, otra porción. ¿Okay? Entonces, Hazal, los sabios de bendita memoria, los sabios judíos entienden la estructura o esta fórmula en la cual Dios, Hashem, instruyó a Moshe a escribir la Torah. Si es constitución divina, sí es la constitución divina, pero tiene códigos y conceptos que no sé si me estoy dando a entender. La Torah es una constitución, no es un libro religioso. Nosotros, los seres humanos, por tradición lo hemos estructurado como un libro religioso, pero realmente es una constitución que nos deja también cierta redacción o narraciones de tipo vida para que miremos cómo esas leyes o cómo esas estructuras espiritual Dios nos da esos ejemplos a través de la vida de los patriarcas, a través de las personas que Él escogió, para darnos ejemplos de cómo ellos vivían. Por lo tanto, dándonos la relevancia de vivir conforme a sus preceptos o su Torah. Entonces, pero tiene entonces códigos. Si es una constitución divina, tiene que tener códigos y conceptos, ¿verdad?, en su estructura. Es como un edificio que tiene diseños.
Y esos diseños pues tienen un efecto en la manera como se ve, en la manera como está estructurada, en la manera como se sostiene el edificio. Entonces, esos patrones son también una enseñanza para cada uno de nosotros. Rashi, que es uno de los sabios, establece que los corazones de los hijos de Jacob estaban cerrados por el sufrimiento, también cerrados en entender el sufrimiento futuro que les sobrevendría. Entonces, ¿cómo es esto? No era que había llegado a un término, a algo que completo que había, o sea, es decir, aparentemente está inconcluso, pero realmente sí llega a un término la vida, digamos, llega la etapa de Jacob, llega a su término porque él muere, pero al mismo tiempo quedan los hijos. ¿Ves? Entonces, pero llega a un término esa etapa también, porque es un proceso acelerado de maduración. Entonces, Tur, Jacob ben Asher, el llamado también el Baal Haturim, es el rabino Jacob ben Raash, que nació en Colonia en el 1269 y murió en Toledo, Castilla, en 1343. Él dice, o él comentó, que inmediatamente después de morir Jacob, allí en Egipto, el galut, el exilio espiritual comenzó. Aunque el lamento físico-emocional empezó cuando todos los hijos de Jacob murieron, la generación de los 70 que llegaron a Egipto llegaba a su final. Entonces, en ese momento de que Jacob muere, empieza un proceso, ¿verdad? Los hijos tienen que seguir madurando, llegan a su vejez y mueren. Y entonces quedan sus generaciones. Aquellas personas que nos dejaron esta información de cómo llegaron, qué fue lo que hicieron, las proezas de Joseph, lo que hizo Dios a través de Joseph, cómo vivió Jacob, qué fue lo que hicieron sus hermanos. Todas estas historias y todos sus eventos, todo lo que ellos aportaron a esta cultura egipcia, van desapareciendo, porque al desaparecer ellos, pues va tornándose la página y van quedando las nuevas generaciones. Entonces, ellos dicen, es ahí, en el momento que Jacob muere, que empieza el exilio. ¿Por qué? Porque digamos que es como una especie de cobertura. Jacob era el patriarca, el último patriarca. Joseph iba a ser el siguiente patriarca, pero Hashem, Dios tuvo un plan diferente. Entonces a él lo convierte en el virrey de Egipto para en el futuro traer a todo el pueblo, a la nación de Israel, a una salvación completa. Cuando la separación inicia en una línea, y vamos a explicar lo que comencé a decir hace un rato, ¿verdad? En una línea nueva o un párrafo nuevo indica que esa porción ha concluido y ha cerrado. ¿Okay? Y la Torah contiene en todas las parashiot o los sidrot un total de 290 aperturas y 379 setumot o cierres, es decir, en toda la Torah existen estas aperturas y existen estos cierres, ¿verdad? Que es donde se dejan ciertos espacios, dejándonos saber que aquí ha concluido algo y entonces empieza una nueva narrativa en el siguiente espacio. Entonces, Rambam, leyes de Tefilín, Mesuzá, y en el libro de la Torah 8.4, eso es la dirección que nos dan donde se encuentra esto. Y dice, okay, si cada una de estas aperturas y setumot, cerraduras o cierres, tienen alusión a un significado interpretativo correcto de la escritura, entonces ¿cuánta información estamos omitiendo? No voluntariamente, o sea, estamos perdiéndola porque nadie nos ha enseñado estas riquezas que están ahí mismo, intrínsecas, escondidas en la Torah. Entonces, ¿cuánta información estaríamos omitiendo del contenido que Hashem desea que conozcamos? Otra razón, dice Rashi,
Se entiende con la parashá cerrada que Jacob deseaba enseñarles el futuro sobre la era mesiánica a sus hijos, pero no pudo dar detalles, pues sus profecías, la visión que él recibió fue cerrada. Él no pudo dar detalles del futuro, simplemente pudo dar detalles de sus personalidades, de sus capacidades, de las habilidades que ellos iban a desarrollar. Pero no pudo decirles cómo eso iba a afectar el futuro de ellos, ¿verdad? Entonces, fue de cierta manera oculto. Fue ocultada de los ojos del patriarca mientras él estaba emitiendo esas profecías, porque no era el tiempo. Ahora, otro ejemplo, ¿por qué le llama la Torá al patriarca Jacob y no Israel? Porque cuando está fuera de la tierra santa, está en galut, exilio. Jacob no pensaba estar en Egipto mucho tiempo. Vamos a ver si podemos explicar esto. A veces nos sentimos fuera de nuestra área normal donde nosotros operamos. Y no necesariamente tiene que ser que estamos fuera de un territorio, digamos, geográfico, fuera de tu ciudad, fuera de tu nación. Eso tiene que ver con el nivel de confort donde nosotros estamos emocionalmente, espiritualmente y de entrenamiento, de conocimiento en el área donde nos estamos desarrollando. Entonces, cuando somos lanzados, ya sea por una orden de tu papá o de tu mamá, de tus padres, de un superior en el trabajo o de una persona de autoridad ya sea en el ministerio o en cualquier otro gremio social, se te da una orden y tienes que operar en un área donde nunca has operado. Y tenemos inmediatamente que desarrollar destrezas que nos ayuden a salir adelante. O tenemos que claudicar diciendo realmente no puedo hacer esto porque no tengo la capacidad. La mayor parte de las personas van a hacer un esfuerzo. Todos sentimos zozobra, todos sentimos temores, todos sentimos miedos. Pero en un momento dado, también sabemos que tenemos que salir adelante, que confrontar gigantes, que confrontar retos que tenemos que confrontar, tenemos que crecer, esa es la palabra. Tenemos que crecer. Quedarnos estáticos no nos va a llevar a ningún lado. Porque estamos inmóviles y solamente la persona, el espíritu, la mente que se mantiene en un continuo movimiento puede generar crecimiento, puede generar diferentes avenidas de entendimiento, por lo tanto puede solucionar más problemas porque has desarrollado capacidades que te ayuden a eso. No estoy hablando de filosofía humana, estoy hablando de hechos de la vida cotidiana, de una verdad que va más allá, ¿verdad?, de simplemente una teoría, es algo verdadero. Entonces, nosotros estamos en galut. Si nosotros somos espirituales, nosotros somos seguidores de la Torá, seguidores de la Biblia, de la voluntad de nuestro Padre Celestial, seguimos el mensaje y el ejemplo del Mesías, Yeshua, Jesucristo. Nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, su Ruach, su Espíritu, el cual lo entregó como un regalo y un sello para que nos lleve a toda verdad, justicia y conocimiento. Entonces, si nosotros entendemos todas estas cosas, cuando tenemos ciertos retos espirituales, nos hacemos el asesoramiento, ¿verdad? Y nos damos cuenta si tenemos o no lo tenemos, pero que lo que dice la palabra del Eterno, o la verdad de que Él carece de sabiduría, que la pide el Señor, que Él está dispuesto a dárnoslas mucho más allá de lo que nosotros entendemos y lo que hemos pedido. Tenemos que pedirla. ¿Va? Y esa sabiduría no es porque nosotros la hemos trabajado, la hemos conseguido, la hemos concebido, la hemos estudiado. Pero en un momento dado, todo lo que has vivido forma parte o forma una estructura para ayudarte, para que el Espíritu traiga ciertas revelaciones
a tu espíritu. Y no estoy hablando, vuelvo y repito, de que simplemente hago una oración y que voy a recibir, porque tenemos que hacer. Los seres humanos espirituales, el hombre espiritual no hace trabajos de obras para recibir ninguna bendición del Eterno, ¿ok? Sino que hacemos trabajos espirituales, que son todo lo que hacemos tiene como base lo espiritual, porque somos seres espirituales. Somos seres naturales que viven en un mundo natural, pero nuestra función del diario vivir es espiritual, porque está bajo los códigos de la voluntad del Eterno. Entonces, no significa que andamos caminando en el aire, no significa que somos intocables, nada de eso. Significa que somos regidos, los razonamientos de vida son regidos por la voluntad de Dios, no por las filosofías humanas, por las cosas que hemos aprendido allá afuera en las escuelas. No es que sea malo, es que tenemos que seguir la voluntad de Dios, porque esa es la garantía que nos da vida. Ahora, cuando estamos fuera de su voluntad, cuando cometemos una falta, cuando no nos hemos arrepentido, pues estamos en galut. De la misma manera, si somos seres espirituales que siguen la Torah, si somos seres espirituales que siguen al Mesías, y no estamos en el lugar geográfico, digamos la Tierra Santa, que es el lugar del reino, pues estamos afuera en el galut. Hemos recibido al Mesías, estamos redimidos, tenemos la oportunidad, tenemos la esperanza de una vida eterna, porque la vida eterna está garantizada desde el momento que nosotros la recibimos, pero nosotros tenemos que hacer las obras que son consideradas obras espirituales, que son las obras de obediencia, dentro de lo que el Señor espera de nosotros para continuar, ¿verdad? No, para continuar en el camino de esperanza hacia la vida eterna. Pero aún estamos fuera de ese lugar y estamos en galut. ¿Eso significa que estamos mal? No, no significa que estamos mal. Lo que estoy tratando de decir es que a veces podemos estar fuera de una situación confortable, pero eso no significa que está mal. Eso no significa que no podamos aprender. Eso no significa que no tengamos esperanza. Por eso es importante que tengamos aquí fe. Jacob no estaba en su tierra, no estaba en Eretz, Israel, estaba en Egipto, pero él sabía que él no iba a estar ahí mucho tiempo. Es más, le pidió a su hijo que aún muerto su cuerpo fuese llevado de regreso, y él lo dijo con convicción espiritual, y sabía que su cuerpo no iba a permanecer en una tierra extranjera. Y eso es lo que tenemos que nosotros desear, que aunque a veces estemos fuera de ese lugar confortable que nos haga sentir gozosos, espiritualmente llenos, eso no significa que no vas a llegar, que no significa que no vas a poder culminar con tus sueños. Puede ser que estés en galut, pero tu ancla espiritual tiene que tener la firmeza de saber quién tú eres, un redimido por la sangre del Cordero, un hijo de Dios que tiene todo el derecho a esperar y alcanzar lo que el Señor ha prometido que nosotros vamos a alcanzar. Entonces, si entendemos el plan del Eterno, Jacob nunca pensó quedarse en Egipto. La Torá nos informa que la intención original de Jacob es de pasar o acampar en Egipto hasta que pase la sequía, hasta que la hambruna desaparezca. Dios le ordena a quedarse a vivir ahí el resto de su vida. Eso es lo que dice Abarbanel. Abarbanel, uno de los sabios, dice prácticamente de que es Dios quien lo convence, o sea, su interpretación es que Dios convence a Israel, a Jacob, que se quede. Efraín e Israel no se quedarán en las naciones. Y esto es una conexión profética. Es con referencia a lo que estaba diciendo anteriormente.
Podemos estar fuera, podemos tener el Espíritu Santo, podemos tener a Yeshua, podemos tener su redención, pero hay un reino que la palabra nos habla. Hay un reino de Dios que se tiene que desarrollar aquí en la tierra y que se va a desarrollar. Lo vamos a ver. Todos aquellos que estamos esperando al Mesías, esa es nuestra esperanza, de que su reino se establezca sobre la tierra. Es su reino. Y entonces, en su reino, las cosas se van a regir de acuerdo a su escritura, no de acuerdo a la percepción o la interpretación de los seres humanos. Es como está escrito, así tiene que ser. Entonces, Efraín, que es la iglesia y las naciones, ¿verdad? O el Israel espiritual, porque Efraín en un momento tiene que volverse hacia la Torá y regresar a los preceptos, y entonces va a ser llevado, ¿verdad? Y también junto con Judá, porque hay muchos de Judá que están en las naciones también viviendo y tienen que regresar todos ellos a la tierra para unirse en un solo pueblo, fundirse en una sola cepa. Entonces ahora, todos tenemos planes. Todos tenemos planes individuales, familiares, hay planes nacionales. ¿Okay? El plan original fue enviar a sus hijos para abastecerse de granos. Entonces el pueblo judío fue al mundo, hermanos, buscando tierras, buscando opción de vida, porque desgraciadamente al pueblo judío se les destruyó su templo, se les persiguió por estudiar su Torá, se les sacó de su tierra ancestral, se les persiguió, se les odió. Todo eso a través de la historia, pero ese pueblo tuvo que irse por todas las naciones y anduvo errante por diferentes naciones y siendo maltratado, vapuleado, golpeado, perseguido, exterminado en el caso de los pogroms y el holocausto, y después regresaron finalmente a su tierra en el 1948. Entonces, luego surge que uno de sus hijos está como rey y requiere que Benjamín se presente ante el virrey de Egipto. Esto es cuando, estoy simplificando, ¿no? Cuando vinieron todos ellos, quedó Shimón como rey, porque así lo pidió el virrey, el hermano Joseph, disfrazado de egipcio, y les pide que él se tiene que quedar como rey hasta que ellos traigan a su hermano Benjamín. Obviamente no le dice su hermano, ¿verdad? Estoy parafraseando. Se descubre que Joseph está vivo e invita a su padre a venir a Egipto. En el camino Dios le afirmó a Jacob con profecía en camino hacia Egipto que se quedaría ahí, pues haría de su descendencia una gran nación. Entonces, no hace sentido. Nos diste el territorio, nos diste la tierra, pero ahora me dices que me vaya con toda mi familia y que me quede a residir en Egipto, pero es por un tiempo, obviamente. Entonces, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan. Si te sientes en este momento, al término del año fiscal 2020, o el año calendario gregoriano 2020, te sientes en galut, te sientes fuera de tu lugar, te sientes dentro de mucha pérdida de familiares, pérdida de situaciones económicas, pérdida de trabajo, muchas pérdidas. Te sientes en galut, te sientes que los sueños, aunque no has perdido tal vez económicamente, no pudiste llegar a tus metas espirituales, tus metas económicas, tus proyectos de negocio en este año, por todo lo que se ha desarrollado. Te sientes fuera del nivel de confort donde quisieras estar. Pero posiblemente este es el plan del Señor para relanzar tus proyectos o catapultar tus proyectos a un nuevo nivel que antes no habías visto porque no tenías la perspectiva de lo que este año te ha ofrecido. Nosotros tenemos que hacer un poquito más de énfasis en tratar de extraer de la vida, de las dificultades en la vida, de lo vil de la vida, de lo horrible, de lo amargo de la vida, extraer lo mejor. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando se procesa la mirra, cuando se procesa el aceite y cuando se procesa vino, hay un proceso de machaqueo, si me permiten utilizar ese coloquialismo, de machacar, de exprimir, de apretar, y entre más se aprieta, se va extrayendo una esencia diferente. Es más, tengo entendido, si no mal recuerdo, que la mirra, cuando llega a su proceso más, que casi está hecha líquido, ¿okay? De tanto estarla machacando, es cuando suelta el olor que nosotros recibimos cuando ya recibimos el aceite procesado con esencia de mirra. De otra manera no lo puede extraer. Entonces a veces el Señor va a utilizar estos procesos en nuestra vida para enseñarnos un mayor propósito, una profundidad, una amplitud, una expansión mucho más amplia de lo que nosotros teníamos. Tal vez estábamos viendo ese punto de vida, ese ángulo de vida con un binocular o con un telescopio agudo, pero ahora Él nos da una vista más completa. Pero al llegar a Egipto, la Torá describe que Jacob vivió 17 años, era la voluntad perfecta de Hashem. Descansó de sus memorias incómodas. ¿Cuáles memorias incómodas? La persecución de Saúl, el abuso de Labán, de haber perdido a su esposa Rachel, el martirio de creer que su hijo Joseph había perecido. En la Parashá Vayeshev, él ya estaba listo para retirarse. Aquí, él recibe su shalom. Y creo que no es la condición de que vivía en Goshen, que era el mejor lugar más verde, reverdecido en el delta del Nilo. El mejor lugar que el mismo Faraón le dijo a Joseph que tu familia, tu padre y tus hermanos viven en Goshen, que era el mejor lugar, dale lo mejor, que viven en lo mejor de la tierra. No era el hecho de eso, no era el hecho de que ellos tenían ahora una posición preeminente en las élites de Egipto. No era el hecho de que llegaron de una extrema hambruna y fueron puestos en lugares y posiciones importantes, reconocidos por un pueblo completamente extraños y extranjeros para ellos. Ellos eran los extranjeros, pero pasaron a ser ellos, como digo yo siempre, los banqueros y los movedores de ese sistema por la misma influencia de Joseph. Pero no era todo eso lo que le provocó el shalom. Esa paz que solamente puede ser entregada por nuestro Padre Celestial y por Yeshua, nuestro Salvador. Y es el hecho de que Él estaba dentro del propósito del Padre. Fue Hashem. Hashem es el que le dice a Él, vete y quédate ahí, vas a vivir el resto de tus días ahí. Entonces, esa satisfacción, aunque Él sabía que estaba fuera del galut, fuera de la tierra, que es en sí un hecho que si estamos fuera de la tierra, estamos en galut. Porque es estar dentro de la tierra del reino que nos provoca la satisfacción y el acondicionamiento completo espiritual de que estamos dentro de la voluntad. Pero a través de Yeshua, nuestro Mesías, nosotros en las naciones recibimos esta confirmación, ese shalom que solamente Él puede dar. Porque no estamos viviendo en Israel, no estamos necesariamente haciendo todas las observancias que deberíamos de hacer conforme a las tradiciones. Procuramos hacerlo porque estamos aprendiendo a hacerlo, ¿okay? Y vamos a continuar haciéndolo hasta que logremos ese fin. Pero el punto que estoy tratando de hacer es que el shalom que solamente Él puede dar se refiere a esa paz completa, ¿okay? De que estamos en la completa, santa y perfecta voluntad, pura, perfecta y santa voluntad de nuestro Padre eterno. Y aquí por eso es que Jacob sabía que él estaba bien, que iba a morir bien, pero también sabía que él no deseaba que sus huesos permanecieran en ese lugar.
Entonces, el Israel del futuro se nos revela a nosotros a través del Ruach. Jacob le dice a su hijo, no me dejes mi cuerpo muerto en Egipto, en este sistema del mundo. Entonces, en el 48, vamos a continuar, que antes de esto yo quiero ir un poquito atrás, vamos a ir a los últimos versos en el capítulo 47, ok, en el verso 31, Génesis 47, 28, 31. E Israel dijo, júramelo. Y José le juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Descansó. Se inclinó o se reclinó sobre la cabecera de la cama, es decir, descansó de su preocupación. Su hijo le dio la garantía. Seguimos hacia adelante, nada más quería revisitar ese punto. Y vamos ahora a capítulo 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. Sucedió después de estas cosas que dijeron a Joseph, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob, diciendo, aquí está tu hijo Joseph, que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama. Anteriormente miramos que él se había tal vez semisentado, tal vez agarrándose de su propio hijo para poder estar en una posición inclinada. Y después de que su hijo le confirma que le va a conceder ese deseo, una vez que muera, él se deja ir y se recuesta en la cama, ¿no? Ahora aquí miramos que él sabe que su hijo viene. Entonces muchas personas, y esto lo mencioné creo en algunas veces de las enseñanzas, que por qué el papá Jacob, el patriarca, se tiene que levantar, hacer ese esfuerzo para sentarse y estar apropiadamente para recibir a su hijo. Pues es sencillo, no es que el padre le esté haciendo una simple reverencia a su hijo, es que esto es el cumplimiento también profético del sueño de Joseph, que su padre le rinde respeto. Porque él es el hijo importante, no, porque estamos hablando que él es el virrey de Egipto. Entonces él está haciendo prácticamente utilización de los protocolos necesarios. El virrey de la nación egipcia me viene a visitar, pues yo tengo que rendirle el respeto. Y eso estructura muy bien. Hace en mi percepción, estoy hablando de mi percepción, mi opinión personal es que damos un buen ejemplo de que hay un momento en que nosotros los padres tenemos que reconocer y darle ese reconocimiento a los hijos. No necesariamente porque hayan alcanzado algún tipo de posición o de importancia o de fama, no se trata de eso, sino reconocer su individualidad, reconocer su hombría, lo que ellos representan como seres humanos, esencialmente lo que representan en la familia. Y dijo a Joseph, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Te pondré por estirpe de naciones. Que es aquí donde la proyección profética sobre las naciones en Yeshua o la iglesia, ¿verdad? El pueblo mesiánico que sigue al Mesías en las naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Esta tierra
le pertenece tu heredad a tu descendencia perpetuamente. Ahora bien, tus dos hijos, él lleva una línea. Él le comienza esta conversación con su hijo tan pronto él llega a su cama, pero ahora le dice, ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos. No está pidiendo permiso. Yo quiero que noten esto, porque es importante. No es que el padre esté usurpando, no es que el padre está usurpando la posición del hijo. Es que él conoce. Obviamente la escritura no nos da estos detalles, pero en 17 años que ha vivido, Jacob en Egipto ha tenido muchas oportunidades de sentarse a la mesa y compartir el pan con sus hijos y con su hijo Joseph. Y él conoce el corazón de su hijo. Es más, los nombres de los hijos de Joseph, esos dos primeros hijos, ¿verdad? Manashe significa Dios me va a ayudar a olvidar, estoy parafraseando, porque él se quería olvidar, no había manera de que él regresara. Entonces, de esta manera, al nacerme mi hijo, al que le estoy llamando Manashe, él me va a ayudar a olvidar de mi pasado. Y después, Efraín, que significa también fructífero, ¿okay? Es prácticamente la promesa profética de que su descendencia va a exponencialmente a crecer. Entonces, ahora, estos dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, Efraín y Manashe, antes que yo viniera a reunirme contigo en la tierra de Egipto, son míos. Eso es por el espíritu, por el ruaj. Él está tomando, porque él conoce el corazón de su hijo, que su hijo no quería partir de la Tierra Santa, no quería salir del vínculo sanguíneo de su familia o del vínculo o de la voluntad de Dios. Al igual que Rubén y Shimón, exactamente con el mismo derecho de hijos como Rubén y Shimón, serán míos. Los que después de ellos han engendrado serán tuyos. Los que después has engendrado, después que yo llegué acá, esos son tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. En otras palabras, estos hijos tuyos que nacieron después de estos dos primeros van a estar representados por esos hermanos, ¿verdad? Llamados en sus heredades. Cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel. Ahora le está dando una explicación sobre su esposa Raquel, la madre de Joseph, en la tierra de Canaán, en el camino como media legua antes de llegar a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Recientemente explicamos en una de las porciones la razón para que Jacob le explica toda esta, y hay una explicación bien profunda. No voy a entrar en este detalle porque está ya en la anterior parashá, o dos parashás anteriores. Vio entonces Israel a los hijos de Joseph y dijo, ¿quiénes son estos? Dice en esta versión, pero en otras versiones lo presenta de diferente forma. Quiero conocerlos. En otras palabras, que los pase hacia el frente. Son mis hijos los que Dios me ha dado acá, respondió Joseph a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él y él los besó y los abrazó. Y dijo Israel a Joseph, no pensaba yo ver más tu rostro y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces Joseph los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a la tierra. Los tomó Joseph a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos
adrede, aunque Manashe era el primogénito, y bendijo a Joseph diciendo, primeramente él comienza con la bendición sobre su hijo, Joseph, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sean perpetuados en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense y crezcan en medio de la tierra. Son, ¿cómo diríamos? La profundidad de un patriarca, de un abuelo o de un padre de familia que es digno de respeto, digno de reconocimiento, que ha sido una persona esmerada, entregada a la familia, y no solamente es un gran representante de la voluntad del Eterno, está transfiriendo o pasando una bendición. Y es una bendición que merecidamente era de José, era de Joseph. Y él está transfiriendo esto con el regocijo y con la entrega de saber que él está haciendo lo correcto, porque está siendo guiado por el Ruach, está siendo guiado por el Espíritu de Santidad. Al ver Joseph a su padre que ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manashe. Es decir, era tan importante este punto, era tan esencial y con un efecto profético profundo de que el hijo Joseph, que respeta a su padre, porque su padre es digno de respeto, es como un rey, es el patriarca de la nación de Israel. Entonces, se mira forzado a tener que querer no solamente decirle, papá, estás equivocado, estás haciendo las cosas, no las estás haciendo bien, sino que toma la decisión de agarrarle la mano y removérsela a su papá. Y dijo Joseph a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él, Manashe, llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín ante Manasés, y esto es prácticamente la primogenitura que iba a ser de Joseph, se la pasó a Efraín. Luego dijo Israel a Joseph, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. A ti, hablando a Joseph, te he dado una parte más que tus hermanos. Nuevamente, hay un incremento, que es la bendición del primogénito. Es decir, a ti te estoy dando lo que te corresponde. Una parte más grande que la de tus hermanos. ¿Por qué? Porque es el primogénito. A él le pertenecía ese y no la va a recibir él, pero la van a recibir sus hijos. Es decir, él está haciéndole el hincapié, le está haciendo el punto de que sus hijos van a recibir esa doble bendición, por decirlo de esa manera, pero no es por el hecho que son dos, es por el hecho que le corresponde como derecho de primogenitura. Lo cual tomé, dice, esta bendición, todo esto lo he adquirido a través de haberlo tomado del amorreo con mi espada y con mi arco. Es decir, nadie puede decir que me lo ha entregado, sino pues Dios me ha bendecido para que yo haya vencido y haya adquirido todo esto. Entonces, hay muchas implicaciones proféticas, pero voy a seguir hacia adelante. En Juan, creo que esas implicaciones proféticas yo las mencioné anteriormente. Lo que quiero es ir acá en Juan
vamos a ir a Apocalipsis. Creo que el orden no lo especifiqué o no lo puse en el orden de las diapositivas. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 12:10, donde dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Vamos a repetir eso. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Entonces hay muchas personas que se pueden preguntar por qué dice el Apocalipsis que ahora es que ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, porque realmente lo que nosotros recibimos en la cruz del Calvario, en el sacrificio de nuestro Mesías y el derramamiento de su sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo que recibimos fue una redención. Fuimos redimidos. Fuimos arrancados de un mundo de pecado, de un reino de oscuridad, y fuimos transferidos al mundo de luz, a un mundo de redención, de perdón. Hemos sido restituidos, hechos hombres nuevos, a través de esa rociar de la sangre del Mesías sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y hemos adquirido la opción de vida eterna, pero tenemos que vivir. Así como como Jacob quiso en un momento establecerse, pero no se le permitió porque había otras cosas, otros nuevos retos que él tenía que vencer. Y después Dios le dio la tranquilidad, le dio el shalom, diciéndole: es aquí donde tú vas a vivir los últimos años de tu vida. Y él recibió esa tranquilidad porque tuvo las satisfacciones de poder reencontrarse con su hijo, conocer a sus nietos y vivir una vida más tranquila, sin estar pensando en hambruras, sin estar pensando en persecuciones, sin estar pensando, ¿verdad?, en otras cosas. Es aquí donde él recibe la bendición. Entonces, la consumación de nuestra vida eterna es en el momento que llegamos, cuando estemos frente al Mesías, y él toma esa decisión y nos diga: pasa aquí, buen siervo. Entonces dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. El enemigo está siempre trabajando para acusarnos, pero también a veces nosotros mismos, por nuestros propios proyectos inconclusos, por nuestros momentos donde somos vencidos, por nuestros momentos donde hemos claudicado, cuando nos hemos cansado, a veces nos estamos acusando a nosotros mismos. Y ellos le han vencido. Fíjense bien, nosotros no vencemos con fuerzas, no es por carne, no es por sangre, ¿okay?, que nosotros vencemos, no es a través de metodología humana, sino que dice: y ellos le han vencido a ese acusador. Nosotros hemos vencido a nuestros conceptos mentales que a veces son derrotistas. Nosotros vencemos todas esas cosas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Y qué nos habla de esto? De que el creyente, y me refiero al creyente en todo el sentido de la palabra, tanto creyentes en el Mesías, en las naciones, como el mismo Judá que está en espera de un Mesías, en este momento, cuando ya el Mesías se manifieste al mundo entero, que nos vamos a enterar, nos vamos a llegar a la verdadera conclusión de que los que reciben la salvación son aquellos que han recibido la sangre rociada del Cordero en sus vidas, la han recibido como el proceso, ¿verdad?, de redención. Lo hemos confesado y lo hemos seguido, hemos hecho el juramento de seguir a Él, y por la palabra del testimonio de ellos. La palabra del testimonio no son nuestros testimonios.
Las palabras del testimonio son los testimonios de nuestro Creador en su Torah. Ese es el testimonio que nosotros podemos dar, porque ¿qué testimonio podemos hablar nosotros de nosotros en calidad de seres humanos? Ninguno, porque hasta que el Mesías se manifestó en nuestra vida, hizo luz en nosotros y empezamos a seguir sus conceptos, sus enseñanzas, que son todas Torah, es que nuestra vida empieza a adquirir un testimonio. Empieza a ensamblarse ese testimonio en nosotros. Y usted dirá, ¿qué tiene relación, qué conexión hay entre este punto y lo que estábamos viendo anteriormente? Bueno, estábamos hablando de vivir que a veces pensamos que estamos viviendo fuera de la voluntad del Señor. Y estamos creyendo que estamos fuera de la voluntad del Señor porque nos pasa esto, nos pasan accidentes, nos pasan situaciones adversas, vienen problemas a nuestra vida. Entonces creemos que toda esta problemática es porque estamos mal ante el Eterno. Y eso es un engaño del enemigo que nos está acusando y nos está haciendo sentir culpables de que no hemos llegado, que somos incapaces, que no hemos podido saltar a la victoria, saltar con el trampolín a la victoria que Dios nos tiene preparada. Y pensamos que la voluntad de Dios es que simplemente tengamos victorias y ganemos en todo. Y lo voy a decir y posiblemente voy a sonar raro, no soy negativo, se lo aseguro, pero Dios tiene planes que nosotros a veces atravesemos dificultades. Dios tiene planes a veces que nosotros aprendamos a través de las duras y las maduras, porque de otra manera no queremos poner atención. Pero también ¿sabe qué? Dios, como un padre sabio, sabe que el hijo no va a madurar si no pasa pruebas. Si aquello que ha aprendido no es ejercitado en el día a diario para que nosotros podamos vencer, romper piedras, saltar obstáculos, atravesar dificultades victoriosamente, porque no podemos adquirir la victoria a menos que seamos ejercitados en esta área. Entonces, no podemos estar pretendiendo vivir en el galú que estamos mal, porque no nos están saliendo las cosas bien. Y no tiene nada que ver con tu vida espiritual, tiene que ver con tu vida de calculación. Tiene que ver con tu vida de tomar un momento para planificar mejor. Nosotros hemos vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de nuestro testimonio. Pero también es importante que analicemos cómo estamos caminando, si nuestra vida espiritual está caída. Claro que hay un momento que debemos de analizar, en todo momento diría yo, cuando hemos creído que hemos hecho todo lo correcto para llegar a nuestras metas, y si algo no está trabajando, pues es bueno considerar esas cosas, pero eso no es la razón todo el tiempo. Hay gente que vive en una continua derrota todo el tiempo pensando que Dios los quiere castigar, que los quiere ver azotados para que ellos lo puedan ver, para que ellos puedan considerar al Eterno. No debe de ser así. En Apocalipsis 20:15, el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La sangre del Cordero, dice en el subtítulo, el Mesías ben Joseph, es decir, el Mesías hijo de José, equivale a un varón de dolores, a un personaje sufrido que padeció sin ser culpable, aún en medio de todas sus buenas obras y justicia, fue visto y tomado como malhechor y culpado siendo inocente. Por todas estas cosas es que usted no puede pasar ese proceso ante nuestro Padre Celestial. Si hemos confesado, si hemos jurado, si estamos obedeciendo, si estamos haciendo todo este tipo de cosas que se requiere del creyente. Es decir, estamos trabajando para que nuestro nombre esté escrito constantemente cada año en el libro de la vida. ¿Ok?
No es como muchos han creído, que se nos ha enseñado que ya es que tu nombre fue escrito en el libro de la vida en el momento que recibiste a Yeshua en tu vida, que juraste por su nombre de que ibas a seguir al Padre. Y ya nunca más vas a preocuparte de ese punto, no. Porque entonces él mismo no diría que nos tenemos que preocupar de que se haya encontrado ese nombre, tu nombre escrito en el libro de la vida. ¿Ves? Entonces, dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Van a haber personas que van a caer en esa categoría, pero nosotros no estamos siendo preparados para claudicar de esa manera. Nosotros estamos siendo preparados y garantizados por las enseñanzas del Mesías, que es la Torah, que nosotros tenemos derecho y esperanza a la vida eterna. Sus hermanos lo injuriaron, lo golpearon. Estamos hablando de, ¿verdad?, de Joseph. Le quitaron sus ropas de líder de las tribus de las naciones, su atuendo de colores, y lo lanzaron a la cisterna, que es un pozo, ¿verdad? Como que si fuese un reo. Entonces, la cisterna seca es un pozo seco, que implica de las acciones humanas. Todo lo que el hombre hace fuera de la voluntad de Dios son acciones humanas. Vuelvo y repito, todo lo que nosotros hacemos fuera de las acciones que están, o sea, de la voluntad de Dios son acciones humanas. Todo lo que el hombre hace, obras que están dentro de las funciones, dentro de lo que el Eterno nos dice que debemos de hacer, son acciones espirituales. Entonces, lo humano es vacío y hueco, sin promesa de vida. No hay promesa de vida. Simplemente son tal vez buenas actitudes, buenas acciones. El tema del pozo lleno de agua es un tema que se mira a través de toda la palabra, dijimos recientemente. Pero de esos pozos es que se extrae el agua para alimentar a la comunidad y para alimentar a los animales, ¿verdad? Es para beber y para vivir, y alude a la vida eterna que es en el Mesías. En la narrativa nos dice que los hermanos mataron a un cordero, untaron las ropas de sangre y le dijeron a su papá Jacob que su hijito corderito de 17 años había sido devorado por una fiera. Joseph es el ejemplo de un joven cordero sacrificado, y luego sus hermanos lo vendieron como esclavo, retirándolos a las naciones. Yeshua fue rechazado por su gente y retirado a las naciones también. A los suyos vino, a los de su gremio vino, y ellos lo rechazaron. ¿Quiénes iban a validar que él era Yeshua, el Mesías? No iban a ser cualquier persona en el pueblo, iban a ser personas que se daban al estudio de la Torá. El gremio religioso, el gremio de escribas, de estudiosos, de los fariseos de su tiempo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Yeshua vino a padecer el galut dentro de su propio pueblo, dentro de su propia gente, dentro de su propia tierra. Hizo todo lo que se esperaba debajo del cielo que él hiciera, como un hombre judío, como un hombre obediente a la Torá, pero no fue reconocido. Lo hicieron vivir galut. Lo hicieron vivir como alguien que está en exilio. Lo exiliaron. Es más, su muerte, como fue profetizada también, como lo dice la misma Torá, en la manera como es muerta la vaca roja, fue también afuera de las paredes de la ciudad. En Zacarías 12:10 al 14 dice: pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Esto es de Hadad, que significa poderoso. Rimón es una pomegranada o una grana
pero es equivalente a una gran matanza porque la grana alude a sangre, a algo rojo, okay, algo sangriento, y se refiere en esencia a la muerte de Josías, el rey Josías, que fue un rey que el pueblo amó porque fue el rey de la restauración en su tiempo, y hubo un gran lamento cuando él murió, que Josías no tenía que haber muerto, él decidió ir a pelear, él decidió irse a confrontar con un enemigo y fue muerto. ¿Okay? Esta tierra se lamentará familia por familia, la familia de la casa de David por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Natán por su lado y sus mujeres aparte, la familia de la casa de Leví por su lado y sus mujeres aparte, la familia de Simei por su lado y sus mujeres aparte, y así todas las otras familias, cada una por su lado y sus mujeres aparte. Joseph, el fructífero, el hombre que simboliza la prosperidad, la provisión, es una sombra de Yeshua, el Mesías, quien es el Hijo del Hombre, símbolo de abundancia, de provisión, de salvación. Él fue un símbolo del Mesías en su tiempo, un prototipo. Dios es el proveedor quien da la provisión, y en Yeshua es quien Él alimenta a las multitudes. Es decir, Yeshua es que representa a Dios. En Él está toda la autoridad. Todas las cosas están sobre Él, sobre sus hombros. Nosotros recibimos, por tanto, esa salvación, pero ese alimento en cualquier tipo de situación, ya sea comida, ya sean suplementos, sea lo que necesitemos en nuestra vida, Él es el que alimenta a las multitudes. En Juan 13, Yeshua lava los pies de sus discípulos. En 13:1 en adelante, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, yo quiero que entendamos esto. Como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, que sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas, autoridad en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba o regresaba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, este le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Yeshua y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solamente mis pies, sino también las manos y la cabeza. Yeshua dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Entonces, volviendo a lo que decíamos anteriormente, en Yeshua nosotros estamos limpios, hemos sido redimidos, hemos sido pasados de una situación oscura a una situación de luz. El hecho de que cosas no nos salgan bien no significa que estás en exilio, que estás en galut, que está mal, que no has hecho las cosas bien. Pero es digno que revisemos nuestra vida. Es importante. Ahora, el punto que yo quiero en conexión con la vida de concluir algo, con el momento de concluir algo, aún en nuestra muerte, nuestros efectos no concluyen con la muerte. Nuestros efectos continúan a través de la vida de nuestras generaciones, de nuestros hijos. Las acciones que hicimos, los valores que legamos, las herencias que dimos, espirituales o económicas o lo que sea. Hay un efecto que nosotros dejamos, el espacio
que ahora no ocupamos, todas estas cosas, esa ausencia deja un efecto, un aroma. Especialmente si una persona ha sido justa, ha sido amorosa, deja un aroma especial de que la gente añora, desea tener a esa persona de regreso. En este caso, ¿cuánto más Yeshua? Que cuando Él viene y está a punto de partir, en el capítulo 13, ¿verdad? Él está en la fiesta de la Pascua, ellos terminan de comer, ¿verdad? Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Yeshua que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jacob amó a sus hijos hasta el fin. Hasta el fin. Él procuró, él deseaba, añoraba en su corazón ver a su hijo. Quizás Dios le iba a permitir verlo, reunirse con él en su regazo, pero se lo permitió en vida. Y aquí Yeshua dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas, fíjense bien qué interesante, a José, Judas es el que tiene la idea de venderlo. ¿Ok? Iscariote no es el apellido de él, es el hombre de Iscariot, que es una ciudad, significa edificio, son dos pueblitos, unas ciudades al sur de Judá, que se le llamaban así, creo que es Kiriot, pero este es Judas Iscariote, hijo también de un Simón. Qué interesante que Simón no aparece en las escrituras en el momento que se dice que los hermanos lo van a matar. Dice que los hermanos lo van a matar. Pero es interesante de que Simón y Leví, ¿verdad?, son los que ejecutan la situación allá en Shechem anteriormente. ¿Y dónde se fueron ellos? ¿Dónde estaban ellos que se escondieron de Joseph? Estaban en Shechem. Entonces aquí miramos como una puerta profética que se está cumpliendo, que nos está dejando ver las escrituras de toda la situación. Estos nombres salen a relucir en el momento que Yeshua está a punto también de morir, como el hijo de José, el Mesías de sufrimiento. Entonces, Judas Iscariote, también hijo de Simón, que lo entregara, ¿verdad? Que lo entregaría o lo entregara. Entonces, Judas dice, vamos a vender, en el caso de Joseph, ¿verdad? Vamos a venderlo a los ismaelitas, y idea de matar, queda, ¿verdad?, como decir reo en Egipto. ¿Por qué se queda Simón? Porque es que es escogido Simón. Porque escogido Simón por Joseph, que se va a quedar en Egipto, esperando que le traigan a Benjamín. Pues esto está tratando de hacer, ¿verdad? Porque él conocía la rencilla que existía con sus hermanos. Él sabía quiénes eran los que establecían más groserías en contra de él. Sabiendo Yeshua que el Padre le había dado todas las cosas, autoridad en las manos, y había salido de Dios y a Dios iba y regresaba, y me parece bien interesante que la misma escritura, como lo pone, ¿verdad?, Juan, de que él sabía, es decir, es como una reafirmación, que él no vino a hacer un trabajo en vano, de que él es el Mesías, que él es de Dios y que él ahora iba a regresar al seno con su Padre, ¿verdad? Se levantó de la cena, se quitó su manto. Esta vez nadie le quita el manto al hijo de José, el Mesías sufrido. A José le quitaron su manto a fuerza, le quitaron sus túnicas a fuerza. Aquí Yeshua se las quita a él, se desviste a él por su propia voluntad. ¿Ok? Y toma una toalla y se ciñe. En otras palabras, nadie le quita la vida, él la está poniendo. Él la está poniendo. Él se desvistió voluntariamente de toda su riqueza, de toda su realeza, para venir a reivindicarnos, a redimirnos. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies
de los discípulos y a secarlos con las toallas con esta que estaban ceñidos, con la toalla con la que estaba ceñido. Cuando llegó Simón Pedro, le dijo, Señor, tú me lavarás los pies. Respondiendo Yeshua y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Qué es lo que está hablando? Que proféticamente estamos entendiendo, ¿verdad? De que Joseph el sufrido, fue abusado, pero al final de la historia él le dice a sus hermanos, ustedes quisieron hacerme mal a mí, pero Dios ha tornado esto para bien. Aquí le dice Mesías, Yeshua, a Pedro, tú no lo comprendes en este momento, pero después lo vas a entender. Cuando ahora venimos nosotros a entender lo que esto significa, es que Él está perdonando no solamente a sus hermanos, está perdonando a todo el mundo, está perdonando a todas las ofensas del mundo. Pedro le dice, no me lavarás, los pies jamás. Yeshua le respondió, si no te lavo, no tendrás parte de mí. El perdón es de parte de Yeshua para todas las tribus, pero es también para todo el mundo. Por eso es que él dice, ustedes están lavados, no necesitan sino lavarse los pies, pues todos están limpios y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Por eso es que digo, a veces podemos cometer faltas, a veces podemos no estar caminando, creyendo que estamos bien, seguimos insistiendo en caminar de una manera chueca, tenemos que revisarnos. Nuestro galut no significa que todo estamos haciendo mal, pero también nuestro shalom no depende de lo que nosotros creamos que estamos haciendo bien, sino que depende de que estemos dentro de la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes miran esta conexión, ojalá que sí puedan. Es tiempo de retirarme, creo que ha quedado bien claro el punto. Dios quiere que sigamos su voluntad. Dios quiere que aprendamos a perdonar. Dios quiere que llevemos a cabo nuestros proyectos. Pero aún así, en momentos donde los proyectos no se dan, no significa que no está dentro de la voluntad de tu Padre. Significa que reestudiar cuál es su voluntad para seguir adelante. Así es que, Kadima, el Eterno los bendiga y les ampare. Shalom.